Buenas noches, para este trabajo solicité la colaboración de un familiar. Aquí les presento. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Ulises Vladimir Santos Hernández, soy estudiante de la carrera de Desarrollo de Negocios y en esta ocasión les hablaremos sobre el tema de la burbuja. Bueno, en esta ocasión aquí nos están presentando la fórmula y aquí nos están presentando nuestra prueba de escritorio. Nuestra fórmula dice que for interior de x va a ser igual a 0, x va a ser menor a 9 y a x se le va a ir sumando 1 más 1 más 1. Después, nuestro for interior de y va a ser x más 1, mientras que y tiene que ser menor a 10 y a y se le va a ir sumando 1 más 1. Tenemos que nuestro for interior de x dice que es igual a 0. Y nuestro for interior de y dice que tiene que ser x más 1. Por lo tanto, 0 más 1 es 1. Nos pasamos a nuestra prueba de escritorio. Aquí dice que sí es igual al... tiene que ser mayor al arreglo de y. Por lo tanto, nos posicionamos. X va a ser 0 y y va a ser 1. Sí, el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 4 es mayor a 5, no, por lo tanto no se cumple y volvemos al for interior de y, donde se le tiene que sumar 1. 1 más 1, 2. Nos posicionamos en el 2. Bueno, vemos que tenemos que pasar así. El x tiene que ser mayor a y. Por lo tanto, 4 es mayor a 6, no, por lo cual no se cumple y volvemos al for interior de y, donde se le tiene que sumar 1. 2 más 1, 3. Posicionamos y en el 3. Y vemos que tiene que ser, sí, tiene que ser, x tiene que ser mayor a y. 4 es mayor a 1, sí. Por lo cual pasamos a la siguiente variable que dice que auxiliar tiene que ser igual a x. Nuestro auxiliar sería 4. Pasamos a la siguiente variable donde dice que x tiene que ser mayor a y. Entonces, no, x tiene que ser igual a y. Por lo tanto, x pasa a ser 1. Después, la siguiente variable dice que y tiene que ser igual al auxiliar. Nuestro auxiliar era igual a 4. Bueno, cambia aquí. Aquí vemos que el 1 es el número más pequeño de toda esta secuencia, por lo cual aquí termina la primera parte. Después nos pasamos al for. En este dice que x tiene que ser mayor a, tiene que sumar 1, por lo cual x 0 más 1 da 1. Cambiamos. Y aquí vemos que pasamos al for interior donde dice que y tiene que ser x más 1. X es igual a 1, más 1 sería 2, por lo cual nos posicionamos en el lugar número 2. Aquí tenemos la siguiente que tiene que ser if, tiene que ser x mayor a y. 5 es mayor a 6, no, por lo cual cambiamos. Y regresamos al for interior, donde for interior tiene que ser y más 1. Y, que es igual a 2 más 1, es igual a 3, por lo cual nos posicionamos en el lugar número 3 aquí. La fórmula dice que if es igual al arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 5 es mayor a 4, sí, por lo cual se cumple esta regla y pasamos que el auxiliar es igual a x, entonces el auxiliar sería 5. Escribimos aquí. Pasamos a la siguiente variable donde dice que el arreglo de x va a ser igual al arreglo de y. El arreglo de x sería 4. Y después pasamos a la siguiente variable donde dice que el arreglo de y va a ser igual al auxiliar. Nuestro auxiliar era igual a 5. Bien. Ahora nos regresamos al for interior
donde dice que y tiene que ser más 1. Entonces 3 más 1 es igual a 4 y nos posicionamos en el lugar número 4. Aquí. Pasamos a la siguiente variable donde dice que sí es igual al arreglo de x, que tiene que ser igual, no, que tiene que ser mayor al arreglo de y. 4 es mayor a 8, no, por lo cual no se cumple y regresamos al for interior donde dice que y tiene que ser más 1. Entonces 4 más 1, 5. Posicionamos la y en el lugar número 5. Y dice en esta variable if tiene que ser el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 4 es mayor a 9, no, por lo cual no se cumple la regla. En este caso nos regresamos al for interior que dice que tiene que ser y más 1. 5 más 1, 6. Nos posicionamos la y en el número 6, que sería aquí. Regresamos a la variable donde dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 4 es mayor a 11, no, por lo cual regresamos al for interior donde dice que y tiene que ser más 1. 6 más 1, 7. Posicionamos el 4 en el lugar, posicionamos la y en el lugar del 7, sería esta variable que dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 4 mayor a 14, no, por lo cual regresamos al for interior de y, donde dice que y tiene que ser mayor, tiene que sumar 1. 7 más 1, 8. Posicionamos la y en el número 8. Vemos que la variable de aquí nos dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 4 es mayor a 2, sí, por lo cual se cumple y tenemos que pasar a la siguiente variable donde dice que el auxiliar tiene que ser igual al arreglo de x, por lo cual el arreglo de x sería 4. Después nos dice que el arreglo de x tiene que ser igual al arreglo de y. Entonces borramos aquí el 4 y la y tiene el valor de 2. Entonces posicionamos aquí el número 2. Y aquí nos dice que el arreglo de y tiene que ser igual al auxiliar. El auxiliar sería 4. Y vemos que el 2 es el segundo número más pequeño de toda esta secuencia de números, por lo cual aquí acabaría la siguiente operación. Y pasaríamos al for donde dice que x tiene que sumar más 1. En este caso, ya no nos cabe aquí. En este caso, x más 1 sería 2. Posicionamos la x en este lugar. Y dice que y, pasamos al for interior, donde dice que y tiene que sumar 1. Tiene que ser x más 1, por lo cual 2 más 1 es igual a 3. Y posicionamos a y en el número 3. Después de esto tenemos que ver el sí, donde dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 6 es mayor que 5, sí, por lo cual se cumple esta variable y nos pasamos a esta donde dice que el auxiliar tiene que ser igual a x. El auxiliar es 6. Pasamos a la siguiente variable donde el arreglo de x es igual al arreglo de y. El arreglo de x pasaríamos 5 al arreglo de y. Y pasamos a la siguiente variable donde especifica que el arreglo de y va a ser igual al auxiliar. El auxiliar era igual a 6. Bien, ya se cumplió esta parte. Regresamos al for interior donde a y se le suma 1. 3 más 1 es igual a 4. Nos posicionamos la y en el número 4. Bien, después tenemos que hacer el sí, donde dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. El arreglo de x5 tiene que ser mayor al arreglo de y, por lo cual
5 mayor a 8, no, por lo cual regresamos al foro interior donde dice que y tiene que sumar 1. Y 4 más 1, 5. Posicionamos a y en el número 5. Y vemos la regla donde dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 5 mayor a 9, no se cumple la regla, por lo cual regresamos al foro interior donde especifica que y tiene que sumar 1. 5 más 1, 6. Posicionamos a la y en el número 6. Regresamos al sí, donde el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 5 mayor a 11, no, por lo cual regresamos al foro interior donde especifica que y tiene que sumar 1. 6 más 1, 7. Posicionamos a y en el número 7. Aquí dice que sí, tiene que ser igual al arreglo de x mayor al arreglo de y. 5 mayor a 14, no se cumple, por lo cual regresamos al foro interior donde especifica que y tiene que ser mayor a 1. 7 más 1, 8. Posicionamos a y en el número 8. Regresamos al sí, donde dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 5 mayor a 4, sí, se cumple esa regla, por lo cual nos posicionamos aquí en esta variable, donde dice que el auxiliar será igual al arreglo de x. En este caso, x sería 5. Pasamos a la siguiente variable donde especifica que el arreglo de x tiene que ser igual al arreglo de y. El arreglo de x va a ser igual al arreglo de y, de 4. Y vemos que en la siguiente variable especifica que el arreglo de y tiene que ser igual al auxiliar. El auxiliar sería 5, por lo cual cambiamos de número. Y aquí se acabaría otra parte, porque 4 es el siguiente número más pequeño de toda esta secuencia. Bien, como vimos que ya este 4 sería el tercer número más pequeño de esta secuencia, nos pasamos al for, el cual dice que x tiene que ser, le tiene que sumar 1. Ya no está, por lo cual voy a borrar esto. X sería igual a más 1, 2 más 1, 3. Por lo cual nos pasamos al for interior donde dice que y se le tiene que sumar 1. 3 más 1, 4. Posicionamos a x en el número 3 y a y en el número 4. Después pasamos al si, donde dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. X 6 mayor a 8, no, por lo cual nos regresamos al foro interior donde dice que y se le tiene que sumar 1. 4 más 1, 5. Posicionamos allí en el número 5. Regresamos a sí, donde el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 6 mayor a 9, no, por lo cual regresamos al foro interior donde dice que y se le tiene que sumar 1. 5 más 1, 6. Posicionamos allí en el número 6. Aquí dice, la variable dice que sí tiene que ser, el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 6 mayor a 11, no, por lo cual pasamos al foro interior otra vez, donde dice que y tiene que ser, se le tiene que sumar 1. 6 más 1, 7. Posicionamos a y en el número 7. Bien. Pasamos a esta variable donde dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 6 mayor a 14, no, por lo cual regresamos al foro interior donde dice que y se le tiene que sumar 1. 7 más 1, 8. Se posiciona ya en el número 8. Pasamos a la siguiente variable donde dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y.
6 mayor a 5, se cumple esta variable, por lo cual pasamos a la siguiente, que dice que el auxiliar tiene que ser igual al arreglo de x. El arreglo de x es 6. Pasamos a la siguiente variable donde especifica que el arreglo de x tiene que ser igual al arreglo de y. X tiene que ser igual al arreglo de y. Pasamos a la siguiente variable donde especifica que el arreglo de y tiene que ser igual al auxiliar. Nuestro auxiliar es igual a 6. Y aquí acabaría otra porque este es el número más pequeño de toda esta secuencia. Por lo cual regresaríamos al for, donde especifica que a x se le tiene que sumar 1. 3 más 1 es igual a 4. Voy a borrar aquí para que... Posicionamos a x en el número 4 y pasamos al for interior, donde dice que y se le es x más 1. 4 más 1, 5. Posicionamos a y en el número 5. Vemos que podemos pasar a la siguiente variable donde especifica que sí es igual al arreglo de x, que tiene que ser mayor al arreglo de y. 8 mayor a 9, no. Por lo cual regresamos al for interior, donde especifica que y tiene que ser, tiene que sumarse 1. 5 más 1, 6. Posicionamos allí en el número 6. Pasamos a la siguiente variable donde dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 8 es mayor a 11, no. Por lo cual bien, como vimos que 8 no es mayor a 11, regresamos al for interior donde dice que tiene que ser y más 1. 6 más 1 es igual a 7. Posicionamos a y en el número 7. El arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 8 mayor a 14 no se cumple, por lo cual regresamos al for interior que especifica que y se le tiene que sumar 1. 7 más 1, 8. Posicionamos a y en el número 8 y pasamos a la siguiente variable que especifica que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 8 mayor a 6 se cumple, por lo cual pasamos a la siguiente variable donde especifica que el auxiliar es igual al arreglo de x. El auxiliar sería 8. Pasamos a la siguiente variable donde especifica que el arreglo de x tiene que ser igual al arreglo de y. El arreglo de y es 6, aquí. Y pasamos a la siguiente variable donde especifica que y tiene que ser igual al auxiliar. Nuestro auxiliar es 8. Bien, como el 6 es el siguiente número más pequeño, hasta aquí acabaría esta operación. Y regresamos al for, donde especifica que y, x, se le tiene que sumar 1. 4 más 1, 5. Aquí. Después de eso, nos posicionamos aquí. Pasamos a la siguiente que sería el for interior, donde especifica que tiene que ser x más 1. 5 más 1 es igual a 6. Posicionamos allí en el número 6. Vemos que podemos pasar a lo siguiente, donde especifica que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 9 es mayor a 11, no, por lo cual regresamos al for interior donde dice que y se le tiene que sumar 1. 6 más 1, 7. Posicionamos allí en el número 7.
Después de eso pues, pasamos a la siguiente variable donde dice que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 9 mayor a 14, no, lo cual se borra y regresamos al for interior donde dice que y se le tiene que sumar 1, 7 más 1, 8. Posicionamos a y en el número 8. Pasamos a la siguiente variable donde especifica que el arreglo de x es mayor al arreglo de y. 9 mayor a 8, sí, por lo cual se cumple. Y pasamos a la siguiente, que sería auxiliar tiene que ser igual al arreglo de x. El arreglo de x sería... Pasamos a la siguiente variable donde especifica que el arreglo de x tiene que ser igual al arreglo de y. El arreglo de y es 8 aquí. Y en la siguiente variable especifica que y tiene que ser igual al auxiliar. Nuestro auxiliar. Y ahí acaba esa operación. Por lo cual regresamos al for, donde especifica que x se le tiene que sumar 1. 5 más 1, 6. Posicionamos a x en el número 6. Y podemos pasar a la siguiente variable que especifica que y es igual a x más 1. 6 más 1, 7. Posicionamos a y en el número 7. Vemos que se puede pasar a la siguiente variable donde especifica que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 11 mayor a 14, no, lo cual no se cumple la regla y tenemos que regresar al for interior. El for interior es y más 1. 7, en este caso 7 más 1 sería 8. Aquí. Y aquí especifica que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 11 mayor a 9, se cumple la regla, por lo cual pasamos a la siguiente variable que especifica que el auxiliar tiene que ser igual al arreglo de x. El arreglo de x sería 11. Después pasamos a la siguiente variable donde especifica que el arreglo de x tiene que ser igual al arreglo de y. Entonces el arreglo de y es 9. Ponemos el 9 aquí. Y nos vamos a la otra variable que especifica que el arreglo de y es igual al auxiliar. Nuestro auxiliar es 11. Seguimos. El arreglo de... for interior es igual a y más 1. En este caso 8 más 1 sería 9. Posicionamos a y en el número 9. Este es un 8. Pasamos a la siguiente variable donde especifica que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 9 mayor a 8 cumple la regla, por lo cual nos pasamos a la siguiente variable que especifica que el auxiliar es igual al arreglo de x. Entonces el arreglo de x es 9. La siguiente variable especifica que el arreglo de x tiene que ser igual al arreglo de y. Entonces sería aquí el arreglo de y es 8. Y la siguiente variable especifica que el arreglo de y es igual al auxiliar. Nuestro auxiliar era 9. Entonces, vamos. Vemos que el 8 es el número más pequeño que sigue de esta, por lo cual hasta aquí acabaría esta. Pasamos al for donde especifica que x suma 1, 6 más 1, 7. Pues posicionamos a x número 7.
Después pasamos al foro interior, que especifica que es x más 1. 7 más 1 es 8. Posicionamos allí en 8. Podemos pasar a la siguiente variable, que especifica que el arreglo de x es mayor al arreglo de y. 14 mayor a 11 se cumple, por lo cual pasamos a la siguiente variable, que especifica que el auxiliar es igual al arreglo de x. El arreglo de x sería 14. Pasamos a la siguiente variable, donde especifica que el arreglo de x es igual al arreglo de y. Ponemos este, y el arreglo de y es 11, lo ponemos aquí. Y al final dice que el arreglo de y sería igual al auxiliar, nuestro auxiliar el 14, por lo cual seguimos, regresamos al foro interior. El foro interior dice que y se le tiene que sumar 1. 8 más 1, 9. Y es posicional. Bien, pasamos a la siguiente, que especifica que el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 11 mayor a 9 se cumple, por lo cual pasamos a la siguiente variable, donde especifica que el auxiliar tiene que ser igual al arreglo de x. Entonces sería igual a 11. Pasamos a la siguiente variable, donde especifica que el arreglo de x es igual al arreglo de y. Entonces aquí el arreglo de y es 9, pasamos el 9 aquí. Y en la siguiente variable especifica que el arreglo de y es igual al auxiliar. Nuestro auxiliar es 11. Como vemos, aquí se cumple, y ya pasaríamos al for, donde especifica que es x más 1. 7 más 1, 8. Vamos a hacer la x al número 8. Y la siguiente, el foro interior especifica que y es igual a x más 1. 8 más 1 sería 9. Posicionamos a y en el... Pasamos a sí, donde el arreglo de x tiene que ser mayor al arreglo de y. 14 mayor a 11 se cumple, por lo cual podemos pasar a la siguiente variable, donde especifica que el auxiliar es igual a x. Nuestro auxiliar sería 14. Después podemos pasar a la siguiente variable, donde especifica que x es igual a y. X es igual a y. Y en este caso 11. Y la siguiente variable especifica que y es igual al auxiliar. Nuestro auxiliar era 14. Y como vemos, ya tenemos todos nuestros números de menor a mayor. Y así acabar.